nosotros tenemos un llamado de Dios, un llamado a estar en el reino de Dios. Todos nosotros tenemos un llamado a predicar. Desde el momento que nosotros conocemos a Dios, ¿sabes? Desde ese momento tú puedes predicar. Tienes, amén, por así decirlo, el deber de hablar de Dios. Todos los llamados pueden predicar. Todos los llamados, amén, tenemos el propósito en la tierra de hacer que ninguna persona se quede sin saber de Dios. A ver, seas evangelista, o sea, no, aunque no seas ni evangelista, ni pastor, ni maestro, ni apóstol, amén, pero tú tienes una responsabilidad. Y tu responsabilidad es que la gente que está a tu alrededor sepa que hay un Dios. Amén. Colosenses 3:2. ¿Qué dice, hermana? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Tus ojos tienen que estar siempre mirando lo eterno, no las cosas humanas, porque todas las cosas humanas son pasajeras, pero las cosas celestiales, amén, son eternas. Y nosotros, hermanos, sabemos que en esta tierra somos pasajeros. Amén. En esta tierra nosotros somos pasajeros. Nosotros tenemos que movernos y tenemos que vivir por lo eterno, ir por lo eterno. Amén. Disfrutar de las cosas eternas. A ti te tiene que importar te tienen que importar las cosas eternas. ¿Le interesa a usted esto, no? Amén. Entonces, amados míos, miren, nuestro propósito, decía, en la tierra es hacer que ninguna persona, amén, se quede sin saber acerca del Señor. Todos podemos predicar. Pero nosotros muchas veces confundimos, amén, el predicar, amén, con cosas a veces más allá de lo que a lo mejor podríamos hacer, o cosas que a lo mejor quisiéramos hacer. Muchas veces, amén, yo he escuchado, y tuve una amiga hace años atrás que cuando Dios la llamó, ella en su momento con Dios, ella decía siempre: quiero ir a las naciones, tengo ganas de ir, y decía: voy a ir a predicar a África algún día. Y un día me acuerdo que el pastor le dijo: pero hermana, le dijo, ¿sabes? Antes que vayas a África, ¿por qué no predicáis aquí en Valdivia? Le dijo. A ver, yo sé que tú querías ir a predicar a los negritos, allá hay mucha necesidad, pero empieza por predicar en tu ciudad. Amén. Porque cuando tú empiezas a hacer cosas para Dios, tu pasión va creciendo. Amén. Y si tu pasión crece, entonces tú vas a poder ir a lugares, amén, donde la necesidad, hermano, es muy grande. En África, ustedes saben que no hay mucha agua, ¿cierto? En África, escuchaba a una misionera que decía que tener un confort era una bendición, tener un jabón, amén, era un lujo para las mujeres. Entonces ella decía, ¿sabes? Una de las cosas que tienes que hacer, o sea, el pastor le decía, una de las cosas que tienes que hacer es empezar a predicar aquí. Amén. Pero ella decía, no, pero es que yo quiero ir a las naciones.
Pero empieza acá, hermana, les decía. Empieza acá. No, es que yo me quiero preparar, yo aquí, yo allá. La cosa es que, hermano, costaba mucho sacarla a la calle a predicar. Nunca fue a África. Nunca Dios la llevó a África. Porque si no era el sol, era el frío. Si no era el frío, era la lluvia. Pero siempre había una excusa. Empezó con una pasión que nunca fue alimentada. Amén. Y cuando la pasión no es alimentada, tus niveles de pasión bajan. Amén. Y pierdes el interés con el tiempo de hacer cosas para Dios. Entonces muchos de nosotros a veces nos confundimos porque nosotros confundimos nuestros sueños con el propósito de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué nos confundimos? Confundimos los sueños con el propósito de Dios. Y escuche esto. Y el llamado de Dios no es para beneficios personales. Cuando usted tiene un llamado de Dios y usted quiere ir más allá con Dios, escuche, usted tiene que saber que usted va a tener que dejar muchas cosas para que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Amén. Va a tener que dejar cosas. Porque aquí no se trata de mi propósito. Se trata del propósito de Dios con su vida. Si Dios es Señor, amén, usted tiene que obedecer al Señor que le llamó. Entonces, su vida es después. Primero es la obediencia a Dios. ¿Me está entendiendo? Primero yo obedezco a Dios, después a mi vida. Por eso que cuando tú te encuentras con Dios, ¿sabes qué ocurre? O antiguamente, cuando un hombre en el tiempo antiguo se encontraba con Dios, él sabía, o un padre de familia sabía que si mañana Dios, un ejemplo, se le revela a Israel, desde el momento que Dios se le revele, ¿sabe? Israel ya no me iba a pertenecer. Porque desde el momento que se le revelaba Dios a un hijo, ese hijo tenía que seguir su camino. Entonces cuando pasaba un profeta por una ciudad, ¿sabes qué ocurría? La gente se alegraba, pero también los padres se asustaban. Porque si se le llega el profeta dice, ¿sabes qué? Quiero que me entregues a tu hijo. Porque Dios dice que hará un profeta de él. Pregunto yo, a las mamás, ¿se lo entregarían? Amén. Sí, amén. A ver. Si pasara un hombre de Dios y te dijera, necesito a tu hijo para llevarlo a la escuela de líder, a una escuela de profeta, ¿tú lo entregarías? Aleluya. Difícil. A menos que algo sobrenatural a ti te anunciara que ese hombre es un hombre de Dios. Amén. Y así como están las cosas, amén, los hombres de Dios a veces andan por el suelo en cuanto al testimonio. Y eso es verdad. Hay de todo en la viña del Señor. Hay hombres de Dios y hay hombres de Dios que dejan mucho que desear. Corrompidos, corruptos. Amén. Entonces, cuando Dios llama a alguien, hermano, cuando Dios llama a alguien, tú tienes que aprender a no confundir tus sueños con el propósito que Dios tiene con tu vida. El llamado, recuérdalo, no es para beneficios propios, para beneficios personales. ¿Amén? ¿Está aquí o no? Sí, amén.
sino que el llamado que Dios hace a una persona es para que sea una ayuda en la iglesia. Y cuando digo en la iglesia, no estoy hablando de esta iglesia. Estoy hablando de que el hombre que Dios llama tiene que tener una visión de la iglesia universal. Amén. Entonces, cuando yo soy un hombre de Dios, cuando usted es una mujer de Dios, usted tiene que tener una visión universal de la iglesia, no local. Y eso, si no se te revela, no sirve para que Dios te llame a cosas específicas. Tú fuiste, mire, hay gente que es llamada a salvación, pero hay gente que nunca descubre el llamado de su propósito. Y cuando hablamos de su propósito, no estoy hablando de tu propósito, estoy hablando del propósito de Dios. Tú tienes que descubrir el llamado de su propósito en tu vida. Amén. Amén. Diga conmigo, el llamado de su propósito en mi vida. Amén. Entonces, el llamado no es para satisfacer una aspiración personal. El llamado es para dar un servicio a aquel que te llamó. Amén. Nosotros decimos amén, pero hay veces que Dios, amén, te pide algo y tú no quieres dárselo. Amén. Yo conozco gente que quiere tener ministerio, pero no son capaces de diezmar. No son capaces de sujetarse, pero quieren tener ministerio, quieren tener un reconocimiento. Hermanos míos, el llamado, amén, no es para satisfacción, no es para aspirar a ser alguien. Yo tenía, cuando fuimos discipulados, yo tenía un amigo que quería, lo único que quería era ser pastor. Y él tenía cosas metidas en la cabeza con respecto al pastorado y decía, Jorge, hermano mío, y vamos, Dios nos va a ungir como pastor y vamos a viajar por las naciones. Y él se fantaseaba con las cosas de Dios. Y yo lo escuchaba. Y cuando a él un día lo ungieron, porque lo ungieron mucho antes que yo fuera llamado al pastorado, ¿sabe? El tipo cambió de personalidad, ¿no? Dejó de ser el cabrón humilde con el que yo compartía. Y cuando llegaba a la iglesia, decía, hola, pues, hermano, por su nombre. Pues. Decía, no, te prohíbo que me digas así. Acuérdate de que yo soy pastor. Y tú tienes que decirme pastor. Decía, pero ¿cómo te voy a decir pastor si yo te conozco? Te he conocido siempre. Y ahora está bien, tú eres pastor, pero demuéstramelo. Porque si tú eres cazador de tigres, tenés que mostrarme los cueros. ¿O no? Porque si tú dices que eres cazador de tigres y no tenés ningún cuero, entonces tú no eres cazador de tigres. Todavía no cazáis ninguno. Tú querís cazar, pero tú todavía no has cazado. Entonces hay mucha gente así. Amén. Y nosotros tenemos que entender, hermano, la importancia de cómo ve Dios el llamado, amén, hacia nosotros. No como lo vemos nosotros. Eso, el que quiere un llamado de Dios tiene que saber que no es para satisfacción personal, que te vas a tener que negar a muchas cosas, que vas a tener que dejar muchas cosas que a lo mejor estabas haciendo. Amén. Que vas a tener que a lo mejor, no sé, los días que llueve, vas a tener que llegar caminando a cumplir tu función dentro de la iglesia. Amén. Hoy día nadie quiere sacrificarse. Todos quieren todo regalado, todo dado. Hermano,
Cuando Dios llama, llama a salvación. Cuando Dios llama a la vida ministerial, no es lo que yo creo, es lo que dice Dios. Amén. Bueno, cuento corto, mi amigo lo ungieron, pasó 2 años, lo enviaron a diferentes lugares, en todos los lugares dio bote, y terminó renunciando a el pastorado. Hoy día está trabajando, no digo que lo que está haciendo es malo, es bueno. Pero él se dio cuenta de que en el ministerio las cosas pesan. Amén, pesan. Y que hay que tener, amén, conciencia de lo que significa un llamado, pero conciencia, hermano, conforme a la Escritura, no conforme a lo que yo creo y pienso acerca de las cosas de Dios. Entonces, lo que quiero que aprenda es que no confunda aspiraciones personales con el llamado de Dios. El llamado tiene propósitos mayores que el que usted tiene. Amén. Tiene demandas mayores de las que usted piensa. No es fácil negarse. Amén. Por eso mucha gente, cuando es llamada, es usada por Dios. Dios les usa en diferentes cosas, en entregar palabras, en salir a la calle, en hablar de Dios, y se entusiasma la gente, y dice, ¡ay, qué bonito! Dios me usó, estuve con esta persona, y cuando estábamos orando, Dios la tocó. Amén. Y eso, hermano, es bueno, es buenísimo que te ocurra, que tú conozcas el respaldo de Dios. Pero, escuche, pero mantenerte haciendo eso es otra cosa. Amén. Es otra cosa. Es un trabajo continuo, es un esfuerzo continuo. Así es. Amén. Amén. Entonces, tu llamado, hermanos míos, a la salvación es una cosa, pero tu llamado a lo ministerial no lo define el hombre, no lo defines tú, lo define Dios. Yo pensé que yo había sido llamado a hacer evangelismo, porque una vez me colocaron a predicar en un altar, fue mi primera vez que prediqué, y no supe qué decir, me chupé y no sabía qué decir. No, me preparé como una semana, preparé un tema en un cuaderno y me miraba al espejo y dije, me voy a parar adelante, y voy a dejar la escoba, la gente va a caer, la gente va a recibir de Dios. Y cuando pasé adelante, ¿sabes? Vi tanta gente y allá prediqué como 7 minutos, sería mucho. Y bajé avergonzado. Le dije al pastor, a mí no me van a predicar nunca más en la iglesia, porque yo no sirvo para predicar en la iglesia, yo sirvo para predicar en la calle, pastor. Y yo pensaba eso, pero a medida que seguí en la iglesia, y seguí sujeto, y seguí obedeciendo, y seguí buscando, descubrí que mi llamado no era para estar predicando en la calle. Porque Dios tiene, igual lo puedo hacer, pero Dios tiene designaciones para muchos de nosotros. Pero tú vas descubriendo las designaciones de Dios en tu vida a medida que tú obedeces al llamado de Dios. Pero el llamado lo define Dios. Amén, no tú. Tú a lo mejor querés ser maestro. Dios dice, pero no quiero que seáis maestro, quiero que seáis evangelista. Tú decías, a lo mejor yo soy evangelista. Dios dice, pero no, yo quiero que seáis misionero. Tú dices, no, yo soy misionero, pero Dios dice, pero no, yo quiero que seáis apóstol. No, yo quiero ser apóstol, pero Dios dice, pero yo quiero que seáis profeta. Yo quiero ser esto, pero Dios dice, yo quiero que limpien. Yo quiero que sirvan.
Pero nadie quiere servir, po. Porque la gente piensa que servir es de un bajo nivel, po. Pero la Biblia enseña que el que quiere ser grande arriba, abajo tiene que ser servidor. Amén. El que quiera ser grande arriba, abajo, sirva. Entonces nosotros, hermanos míos, a veces no entendemos con claridad nuestro llamado, porque el llamado te lo define Dios. Amén. A medida que tú avanzas con Él, a medida que tú te relacionas con Él, a medida que tú te sujetas a Él, Él va a ir encaminándote. Y escuche esto, mire. El llamado está en tu corazón. Todos lo tenemos. Todos los que hemos recibido a Dios. Pero después, el llamado, escuche, te lo reconoce la iglesia, la gente. La gente te reconoce el llamado. La gente dice, oye, ¿sabes qué? A mí me encanta estar con el hermano Roberto, porque cuando estoy con el hermano Roberto, siempre tiene una palabra, siempre tiene un consejo. Entonces, cuando tú ves que una persona fluye de esa manera, es porque tiene un llamado, amén, pastoral. Oh, ¿sabes qué? Me gusta estar con la hermana Miriam, porque cuando hablo con la hermana Miriam, siempre está hablando de las almas. Tú dices, ¿sabes qué? La iglesia dice, ¿sabes qué? Ella tiene un llamado a evangelismo, porque tiene una carga por la gente. Siempre habla de la gente, siempre habla de la calle, siempre habla de ir. Pero me encuentro con la hermana Dayana. Y la hermana Dayana siempre está enseñando. Y descubrimos que la hermana Dayana tiene un llamado a la maestría. Amén. Pero me encuentro con el hermano Israel. Y el hermano Israel siempre está profetizando. Siempre está declarando palabras. Siempre declarando cosas que vienen para el futuro. Y me doy cuenta que es profeta. Amén. Que no solamente camarógrafo en la iglesia. ¿Me entiendes, no? Entonces nosotros, a medida que nosotros, mire, vamos sirviendo dentro de la iglesia, nos sujetamos a la iglesia, vamos haciendo parte de la iglesia, ¿qué empieza a hacer Dios? Dios, no yo. No yo. Ni usted tampoco. Dios empieza a manifestar tu llamado. Entonces, para que tú vayas descubriendo cuál es tu llamado específico, tú tienes que seguir haciendo cosas dentro de la obra de Dios. ¿Amén? ¿Me está entendiendo? Amén. Y cuando tú estés haciendo, la gente dirá lo que tú eres. Amén. Tú ya sabes que tienes un llamado. Escuche, pero después la gente te lo reconoce. Amén. Y después que la gente te lo reconoce, la gente te lo reconoce porque ha visto que eres constante, ha visto que eres serio, ha visto que contigo no se puede, ni con ninguna cosa, ha visto que te mantienes en tu línea, que eres un hombre, que eres una mujer de bien, mujer de un solo hombre, hombre de una sola mujer, con buen testimonio, amén, no dado a los chismes ni a las contiendas. Entonces la gente dice, ¿sabe qué? Esta persona tiene un llamado de Dios a esta área. Ese es el segundo paso. Amén. Y el tercer paso es que después de eso, el pastor te lo puede reconocer. Amén. Entonces, hermanos míos, ¿por qué les quiero que ustedes vayan entendiendo? Porque a veces nosotros nos quedamos pegados en
en lo que nosotros creemos o pensamos, pero no en lo que piensa Dios. Y a nosotros, como hijos de Dios, nos tiene que interesar lo que Dios quiere. ¿Para qué Dios me quiere? ¿Para qué me habrá creado Dios? ¿Tú crees que Dios te creó solamente para que seas un buen hijo? ¿Para que seas una buena mamá? A ver, para que seas un buen, no sé, un buen maestro, un buen profesor, un buen ingeniero. No. Hay propósitos mayores que tienes que descubrirlo, pero que no se descubren en tu intención. Es Dios quien lo manifiesta. Es Dios que lo levanta, es Dios que lo aprueba. ¿Para qué tú sirves? ¿Para qué tú fuiste llamado específicamente? Entonces todos nosotros, tú, yo, todos, tenemos que vivir ese proceso. Yo lo viví. Anduve haciendo misiones por las cordilleras, anduve por las cárceles predicando, pensando que allí estaba ahí, no, si Dios me quería ahí. Hasta que un día Dios me dijo, ¿sabes? No te quiero en los cerros, tampoco te quiero en la cárcel, porque tu llamado es preocuparte de la gente que tienes. Pastorea, me dijo. Déjate de andar para allá y para acá. Ahora, ¿puedo hacer eso? Igual lo puedo hacer. ¿Me entiendes? Igual lo puedo hacer. Pero mi llamado es pastorear. ¿Está aquí o no? Pero ¿cómo aprendí? Hermano, haciendo lo que se me pedía que hiciera. Y como yo le he contado muchas veces yo también barrí los baños, yo barría la iglesia, amén, y yo lo hacía con alegría porque lo hacía para mi Señor, amén, barría los baños, y todos me miraban, y muchos con desprecio, los que querían estar arriba me miraban con desprecio, no sé, ahí está Jorge barriendo. Pero los que estaban arriba hoy día no están, Dios los cambia, porque Dios es el que levanta. Amén. Dios es el que levanta. Pero tú tienes que esperar ese levantamiento divino de Dios. Amén. Que después, ¿sabes? Nadie te lo va a poder sacar de encima. El llamado lo define Dios. Amén. No la gente. La gente te lo confirma. El pastor lo que hace... A ver, ven Israel para acá. Como ya dijimos que era profeta, y todos ustedes, ciertos dicen que es profeta, porque a todos ustedes le han dado alguna palabra profética, y se mueve como profeta, amén, dentro de la iglesia, entonces es reconocido, porque Él lo tiene en su corazón, porque ustedes ya lo vieron, amén, porque yo también lo vi y lo observé por años, y vi su comportamiento, vi su estabilidad, vi todo lo que tenía que ver en él. Amén. Porque acuérdense, cuando Pablo encuentra a Timoteo, dice la Escritura que Timoteo era un muchacho, como en Israel. Y su abuela y su madre lo habían educado dentro de la iglesia. Entonces, él dice que cuando lo encuentra, Timoteo se movía como discípulo. Se movía, pero no era discípulo. Se movía, tenía las cualidades, tenía las capacidades, el cabro se manejaba dentro de la iglesia. Tenía palabras, a lo mejor, ¿no es cierto? Pero era un muchacho. Pero cuando Pablo lo encuentra, dice que le da paternidad, lo educa, porque el cabro tenía de Dios, pero también tenía una confusión, porque su padre no era un cristiano, era adorador de Zeus. La mamá era cristiana, la abuela era cristiana, pero el papá era adorador de Zeus, de dioses, de otros dioses. Entonces Pablo lo pesca, lo centra. Y después que lo centró y se dio cuenta que el cabro ya estaba preparado, le dijo, arrodíllate. Arrodíllate, hijo. Pues todos ustedes lo han visto, que se mueve como profeta, que vive como profeta. Entonces ahora, que la iglesia lo reconoce, yo como pastor, yo lo puedo ungir como profeta. Amén. Pero si ustedes no lo reconocen,
Él se puede mover como profeta. Pero muy diferente a cuando ustedes le reconocen, la gente lo reconoce, los pastores que vienen de otros lugares se dan cuenta. ¿Me entiendes? Sí, amén. Así funciona dentro de la iglesia. Ese es el orden, para que usted lo conozca, para que usted sepa. Amén. Amén. Antes que esto suceda, Él tiene que mostrar a Dios y a la iglesia fidelidad, estabilidad, compañerismo, amén, lealtad, todas esas cosas. ¿Me está entendiendo? Amén. ¿Quiere un llamado de Dios a ese nivel? Más fuerte, se le fueron los americanos. Oiga, si se nos van para adentro las cosas cuando empezamos a ver cómo ve Dios las cosas. Yo cuando llegué a la iglesia, yo me asusté, hermano. Yo pensé que a la iglesia solamente veníamos a llorar y a cantar, porque yo cuando pisé una iglesia por primera vez, yo fui lleno del Espíritu Santo el primer día. Entonces yo venir a la iglesia y estar en la presencia de Dios era lo más grato para mí en estos momentos. Hasta el día que me empezaron a discipular. Cuando me empezaron a discipular y me empezaron a enseñar las cosas, no como yo las sentía, sino como las enseña Dios en su palabra, ¿sabe qué me ocurrió a mí? A mí me dio miedo. Me dio miedo. Porque yo era un hombre que no tenía responsabilidad con nada, con nadie. Me importaba muy poco lo que pensaba la gente. Era un hombre simple, sin respeto. Entonces cuando viene la palabra y te empieza a enseñar las cosas como son, tú decís, oh, yo no pensé que era así. Yo no pensé que era así, yo pensé que era más fácil. Yo pensé que era más fácil. Y como te das cuenta que no es tan fácil, ahora tú dices, ¿sabes? Ahora entiendo. Escuche, porque he visto a mucha gente renunciar a su llamado. ¿Saben por qué? Por el nivel de responsabilidad. Porque no es lo que tú quieres hacer, es lo que Dios quiere hacer. No es lo que tú quieras, es lo que Dios quiere. A muchos de ustedes, Dios les puede cambiar los planes. Usted puede decir, ¿sabe qué? No, voy a estudiar medicina. El Señor te dice, ¿sabe? No quiero que estudies medicina. Hay mucha gente enferma. Estudia psicología. Estudia psiquiatría. Para que puedas ayudar a la gente. A través de esta carrera, poder ayudar a muchos. Hay cosas que Dios va a cambiar. Tus planes cambian cuando vienes delante de Dios. Porque a Dios no le interesa mucho lo que tú pienses, le interesa lo que Él quiere hacer contigo. Porque lo que Él quiere hacer, lo que Él diseñó desde el principio para ti, es mejor que lo que tú piensas. Es mejor, va a ser mejor para ti, va a ser mejor para la humanidad. ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces, de aquí en adelante, órale al Señor. Señor, ¿qué quiere que haga con mi vida? Los jóvenes, los que están saliendo del colegio, están de la enseñanza media y quieren ir a la universidad. Señor, ¿cuál es la carrera? Porque personalmente me gusta esta. Pero ¿cuál te gusta a ti? ¿Qué te gustaría a ti, Padre, que yo fuese? ¿Qué te gustaría a ti? ¿Cómo yo sería más eficaz en mi vida y en mi existencia? ¿Me está entendiendo? Sí. ¿Me está escuchando? Amén. ¿Lo está tomando? Amén. Porque no, el llamado no tiene que ver contigo, tiene que ver con la grandeza de Dios manifestada en ti. Siempre cuando Dios te pida algo, aunque vaya por encima de tus deseos, siempre será lo mejor para ti. Señor, es que me gusta ese chico, que a mí me gusta el rubio. El Señor dice, pero tengo este otro para ti. Morenito,
pero lleno del Espíritu Santo. El ruso puede ser bonito, pero no tiene lo de Dios como lo tiene el otro. Señor, pero me gusta esta chiquilla, pero yo tengo esta otra. Amén. Señor, pero yo quiero esto. Sí, tú quieres esto, pero yo tengo esto otro. ¿Por qué no preguntas antes de dar paso? Antes de que tu corazón, de que tu carne te lleve a cometer errores. Tu llamado te lo tiene que reconocer la iglesia. Un pastorado, un evangelista, un maestro, un apóstol, un profeta, amén, tiene que tener, o las cualidades de estos hombres de Dios, tiene que ser una de las cualidades que tiene que tener es madurez. Amén, madurez. Estabilidad emocional. Amén. Amén. Testimonio. Y sobre todo, escuche, tener continuamente una mente renovada. Sí, amén. ¿Renueva usted su mente o no? Sí, amén. ¿O todavía está pegado en los pensamientos pasados? ¿En el fracaso? ¿En los vicios pasados? El hombre de Dios, la mujer de Dios tiene que renovarse constantemente. Amén. No atienda a las dificultades del presente. Si usted conoce su llamado, cúmplalo. ¿Y cómo se empieza a cumplir el llamado de Dios? En las cosas pequeñas, en las cosas que nadie quiere hacer. Amén. O Dios te va a llevar a hacer cosas que a nadie le gusta hacer. Amén. En mi iglesia éramos muchos jóvenes, pero no todos servían, no todos barrían. ¿Cierto, hermanito Carlos? Amén. Pero había nosotros que barríamos, que obedecíamos, amén, aunque el pastor no estuviera. Obedecíamos igual. Acuérdate, con esto termino, conocer tu llamado. Cuando tú conoces tu llamado, es para cumplir la voluntad de Dios, no la tuya. Amén.